Cuántos jilgueros y sensontes veo pasar, pero qué triste cantan esas avecillas. Van a Chihuahua a llorar sobre Parral, donde descansa el general Francisco Villa. El sábado 21 de julio de 1923, todos pudieron leer en el Excelsior: el general Francisco Villa fue asesinado ayer a las 8:45 de la mañana en la ciudad de Parral. Ya dije yo que tenía el maldito presentimiento de que algo así de fatal iba a suceder, pero proseguí haciendo mis deberes de manera normal en la última hora. Espantaba cual si fueran moscas sobre la frente estos pensamientos sobre mi inminente muerte. Desde la madrugada yo ya estaba limpio y con la pistola enfundada, esperando que llegara el momento de almorzar y lanzarme al camino con el coronel Miguel Trillo. Cuando por fin nos alistamos, Manuela nos obsequió el más copioso de los desayunos, pero nadie probó bocado esperando mi instrucción. ¿Ya está listo el carro, don Miguel?, le pregunté a mi secretario. Ese Dodge siempre está listo, don Pancho, me contestó pasando el trapo sobre el cofre del más bonito de los coches que hubiera yo anhelado. Ni a mis caballos he querido tanto como este negrito de 4 llantas, y eso que confío muy poco en las máquinas hechas por el hombre, dije, aunque bien sabía de sobra que las máquinas no eran de fiar, que solo un caballo podría funcionar como extensión de las piernas, para en todo caso huir de los peligros. Quiero llegar antes de que sea mediodía, Canutillo. Tengo hartas cosas que arreglar, los arré. Me picaban las ansias por llegar a donde fuera. Quería apresurar el paso, quizá al otro mundo. ¿Qué andarán haciendo a estas horas todos ustedes cuando ya no esté? No, nos desayunaremos en el camino, Manuelita, le indiqué a mi mujer como quien no quiere la cosa. La verdad es que ni hambre tenía. Todo se me atoraba en el cogote, nada me sabía, así que agarré un trozo de solomillo y me lo fui comiendo en el corredor, esperando a que calentaran el motor. De sus dorados nadie quiere recordar que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Por un lado, a Villa se le han superpuesto tantos libros, tanta literatura sobre todo, tantos libros, novelas de Martín Luis Guzmán en adelante. Por un lado, las biografías históricas, 2 de ellas monumentales, la de Katz y la de Paco Ignacio Taibo. Sin embargo, el mito central de Villa, es decir, el hombre que es un pendenciero, que es cruel, que es despiadado, que es intempestivo, que no piensa las cosas, sigue estando en la memoria de muchos mexicanos, ¿no? En su imaginario. Tú le dices a un mexicano, ¿quién es Pancho Villa? Un macho atrabiliario que además bebía mucho, ¿no? Resulta que Pancho Villa era abstemio, odiaba el alcohol, decía que la educación nos iba a salvar en la medida en que se quitaran los 2 grandes males de México, que eran la Iglesia Católica y el alcohol. Y tenía una lucha despiadada en contra del alcohol, ¿no? En sus tropas, incluso cercanas, no se podía beber delante de él, ¿no? Al fin, entonces, la importancia es absoluta, ¿no?, de revivir, por así decirlo, si se me permite el término, a Villa, dejarlo hablar, y de allí el título, aprovechando esta frase que le atribuyen, esta frase casi póstuma que le atribuyen en Chihuahua. Supuestamente Villa dijo: no me dejen morir así, digan que dije algo. Entonces esta novela es ese algo que Villa dice, o que Villa nos dice. Y en algún momento de la novela Villa también dice algo muy importante, dice que es mucho pedir una oreja atenta, un poco de su tiempo. Y este poco del tiempo, esta oreja atenta, es la que los lectores que se acerquen a la novela pueden prestarle al general, al Centauro del Norte. Hay 2 capítulos importantísimos, a lo largo de toda la novela están presentes, pero hay 2 capítulos, uno dedicado estrictamente a la evaluación que él hace de su vida y alrededor de la mujer, de lo femenino, y una carta que le escribe a la última de las mujeres, Austreberta Rentería, Betita. Y en esas 2 yo quiero dibujar, digamos, la parte vulnerable del hombre, no el héroe,
no el hombre recio, no el centauro a caballo, sino el hombre común y corriente que sufre, que ama, que se despeña incluso de amor, que canta canciones, que está dispuesto a llevarse al altar a todas sus mujeres y que les dice: me disculpo porque no les di todo lo que se merecían, pero al menos les cumplí a todas, ¿no? La figura ahí que sí es muy interesante, que yo creo que merece una novela sola, es la de la güera, la de Luz Corral, con la que tuvo una hija solamente, que murió muy niña, muy jovencita, no tenía ni 2 años, pero que después, sin embargo, fue la madre la que crió a todos los hijos de Villa de las otras mujeres. Hay una foto incluso en Canutillo, en donde están las 7 mujeres que todavía estaban con él en ese entonces, la propia Austreberta Rentería, otras, y en medio de todas, Luz Corral, ¿no? Entonces, pues es un buen reto también para una novelista mujer, por ejemplo, echarse una novela, pensar qué pensaba Luz Corral, atendiendo a los hijos de Villa, criándolos, llevándoselos a San Antonio, Texas, para protegerlos cuando había que protegerlos, regresándolos a México. Finalmente no eran hijos suyos, eran los hijos de su esposo, que además tenía otras esposas, ¿no? Pues los agarraría a balazos ahí sí, sin miramientos, ¿no? Porque Pancho Villa era un hombre de lealtades y era un hombre de ideales. Nos han querido vender la idea de un Pancho Villa sin ideas. Pancho Villa tenía ideas y tenía ideales. Él decía que es mucho pedir un México feliz, y necesitaba para eso lealtades. A él lo traicionaron muchas veces, y sin embargo en la novela también dice él: hay algo peor que la traición, la calumnia, porque a él lo llenaron y lo salpicaron de historias falsas para hacerlo esta leyenda negra, ¿no? Y particularmente la prensa carrancista, ¿no? Por eso el odio casado a Carranza, ¿no? Él sabe incluso en 17 que Carranza firma una constitución en la que no cree, y que ni va a haber reparto agrario, y que ni va a haber educación laica, y que ni van a ocurrir todas esas cosas para las cuales se firma el pacto social, que es la constitución del 17. Claro, Fierro, que también nos lo pintan solo como una especie de monstruo, y resulta que era, yo me entero, el traductor de Villa con John Reed. Dudo mucho que una persona que solo tenía esta arista demoníaca pudiera sentarse con un periodista de izquierda como John Reed y no solo interpretarle, sino también hacerse su amigo, ¿no? Entonces, Rodolfo Fierro, como el propio Villa y como muchos otros de los personajes de la Revolución Mexicana, tienen muchas aristas, son muy complejos y hay que devolverles su complejidad. Yo creo que era un caballero de la guerra, que es muy buena la pregunta, ¿no? Porque él se arrepiente de no haberlo fusilado, ¿no? Pero lo hubiera fusilado a traición, porque finalmente lo había llamado a conferenciar, a parlamentar, como se decía, en el campamento, y tenía que hacer justicia a eso y dejarlo ir. Por supuesto se arrepiente de no haberlo fusilado, porque en ese momento también él se da cuenta de otro momento que para él es trágico, que es cuando traiciona sin quererlo, al aliarse con Obregón, a Maytorena, ¿no? Porque Maytorena, en este orden, Madero, Ángeles y Maytorena, son para él de las 3 almas más nobles que conoció en la Revolución. Bueno, hay una descomposición tan grande de todas las instituciones sociales en este momento en México, que Villa diría: el primer llamado es al orden. El que no cumpla, obviamente no es la época de Villa, no es a las armas, pero el que no cumpla, que renuncie y que se vaya. Y hay que cambiar las instituciones desde abajo. Hay que volverlas a hacer al servicio de la gente. Y para eso hay que hacer un nuevo pacto social. Yo creo que no es fácil, no es sencillo. No se trata solo de cambiar a un gobernador o de tirar a un poder. Se trata de realmente volvernos a sentar a platicar los mexicanos, como en 17. Una constitución no es solo un conjunto de leyes, es una utopía posible, ¿no? En el 17 se pensó que había una posible revolución social, y la Carta Magna la plasma. No es hasta Cárdenas que empiezan esos cambios reales y verdaderos, pero la Carta los plasma. Yo creo que necesitamos plasmar en una nueva constitución en 2017, y ese sería mi gran llamado a las fuerzas políticas, a los medios, a los sindicatos, por supuesto a los medios de comunicación, a los escritores y a los partidos políticos. No vayamos en el 2017 a festejar con otra estela vacía de luz. Podamos utilizar esa fecha, pero no es en 17, es empezarlo a pensar desde ahorita en un nuevo pacto constituyente,
porque ya nos echamos el campo, ya nos echamos la educación y ahora lo último que faltaba con la reforma energética, la Revolución Mexicana ha quedado absolutamente sepultada. Yo creo que hubiera sido muy cercana, primero que el modelo hubiera permeado muy cercanamente, muy rápido a Chihuahua, por lo menos. No hubiéramos visto cosas similares a lo que estaba pasando ya en Canutillo, en Chihuahua, en Parral, en Durango y probablemente en todo el norte del país, donde el tipo de tierra, la extensión agrícola, el tamaño de las tierras permite ese tipo por un lado, tecnificación, modernización, etcétera, etcétera, ¿no? Quizá no es la solución, por ejemplo, de Morelos, ¿no? Y por eso siempre hubo como cierta distancia entre Zapata y Villa, porque cada uno entendía de una manera muy distinta el campo, porque cada uno vivía en dos campos totalmente distintos. Por completo, necesitamos gente leal, necesitamos gente convencida, patriota, coherente, congruente, dispuesta a jugarse el pellejo por el país y no usar al país para mejorar su situación personal. Y necesitamos saber qué hacer ya de golpe con el narcotráfico y con la violencia. Eso no puede pasar a la siguiente generación. Ha tocado tanto la violencia a todos los estamentos sociales, todos los niveles de gobierno, hasta el más mísero pueblo del país, que si no sabemos qué hacer ya, a lo mejor es muy tarde dentro de una generación, porque ya la crisis del Estado va a ser tan grande que el Estado sea incapaz de mantener el orden y el control. Claro que no es cultural ni es sistémica. En la Ciudad de México llegaron las tropas villistas y las tropas zapatistas con el ejército de la convención a poner al presidente legítimo nombrado interinamente por la convención de Aguascalientes. Y durante los 14 meses que duraron en la Ciudad de México, y los historiadores lo dicen unánimemente, vivió la Ciudad de México la policía más honesta y menos corrupta de la historia. Nada más se fueron los indios de la Tila del Sur, los policías de calzón de manta blanco, y llegó Obregón y Carranza y empezó la rapiña. Se inventó incluso por algo el término carrancear. Los soldados carrancistas se subían en este automóvil gris y se dedicaban a saquear las casas porfiristas. Y desde entonces, digamos, la política empezó a estar al servicio de unas élites corruptas. No es gratuito que ese gran novelista, y nunca se dice curiosamente, ese gran novelista de la Revolución que es Mariano Azuela, después de escribir Los de Abajo, en los años 30, a finales de los 30, escribieron un libro atroz, durísimo, que se llama Nueva Burguesía, que es un libro de crítica social sobre la nueva burguesía creada por la Revolución Mexicana, los hijos, los nietos de los generales, los que empezaron a hacer negocio con la política, en lugar de utilizar la política para el beneficio de los demás. Tenemos muchos problemas de circulación precisamente porque no tenemos sueldos suficientes para que ese dinero contribuya a la circulación económica. Entonces tenemos incluso un país que no crece. Y una de las razones es el salario de la gente, pues si no tengo el suficiente dinero para comprar, es imposible que gaste, es imposible que ahorre, es imposible que haya pues divisas en los bancos y que haya ahorro. Eso sí lo vemos desde el lado macroeconómico, pero lo más interesante es el lado microeconómico, es decir, tú le dices a una señora hoy en día, ¿qué compras con lo mismo que comprabas hace 20 años? Se dice, probablemente el 15% de lo que compraba antes. Entonces ahora me limito a comprar lo básico, porque solo me alcanza para lo básico. Y simplemente vemos la cantidad de gente que está en agosto, cuando hay que comprar uniformes, útiles, etcétera, etcétera, en las casas de empeño del país, ¿no? Eso habla de que no hay circulante. Como no hay circulante para poder tener el dinero para pagar, tengo que deshacerme de mis pequeños bienes. Algunos de ellos a lo mejor hasta comprados a crédito en estas tiendas que son casi tiendas de raya, terribles como las del porfirismo, donde te apergollan por 60 y tantos meses y te cobraron al final el triple por la televisión, ¿no? Entonces un círculo vicioso terrible, ¿no? Pancho Villa le pagaba a los maestros rurales el triple que lo que le pagaba cualquier maestro rural la federación, del propio dinero de Canutillo, porque no podía cambiar los salarios, ¿no? Entonces las soluciones de Villa todas funcionaban,
inclusive la educativa, ¿no? Tenía a varios de los mejores maestros rurales del momento en Canutillo con 800 niños, 600 niños. Muy bien, ahí empezó vamos a llamarlo así, su camino público, una presentación que hizo un novelista poblano, Fritz Glockner, y de manera espontánea Paco Ignacio Taibo subió al templete y dijo: ya me hicieron abajo la pregunta maldita, ya me preguntaron si no estoy enojado de que Pedro Ángel haya ahora también novelado a Villa. Y lo que les digo es, me siento muy bien acompañado con un novelista como Pedro Ángel, y además Villa ni es mío ni es suyo, es de ustedes, es de todos ustedes. Y la gente que estaba como en la Feria del Zócalo abarrotando, más de 800 gente estaban en esa presentación, pues aplaudió a rabiar, porque esa es la verdad, ¿no? Villa es de todos, pero tenemos que hacerlo nuestro. No es un bien que está dado de antemano, ¿no? Tenemos que hacerlo nuestro, ¿no? Y al día siguiente también llegaron muchos lectores, hubo una mesa redonda con Paco, con un novelista español, Antonio Mateo Sagasta, y se discutió justamente el rigor de la novela histórica, no la novela histórica, sino el rigor, porque Paco y yo hemos sostenido en muchos foros desde hace muchos años que la novela histórica que nos interesa y que valoramos es aquella que no miente, que está basada en investigación seria, que está basada en documentos. Y yo le dije ahí al público en la discusión que, por ejemplo, en mi caso, tan me interesa eso, que en todas mis novelas al final hay un ensayo bibliográfico donde le explico al lector, hasta en las thrillers, hasta en El amante del gueto, ¿no? Le explico al lector de dónde obtuve la información y dónde puede él o ella como lectora obtener más información si quiere continuar un tema, ¿no? De manera que un libro abra más libros. Y esa es la postura también de la Brigada Leer en Libertad, ¿no? Hay que poner los libros en libertad para que leamos en libertad, que es lo que es el proyecto que sostiene y que nutre desde su fundación la Feria del Zócalo. Yo creo que el gran descubrimiento de la novela, si se me permite, es que Villa nos cuenta esto desde la inminencia de la muerte, ya muerto, e incluso el último capítulo nos lo cuenta decapitado. Es decir, ya han profanado la tumba en 25, ya le ha caído la cabeza y él de todas maneras se permite utilizar la anécdota para hacer unas últimas reflexiones sobre su vida y pienso yo simbólicamente sobre el final de la Revolución Mexicana, ¿no? Pues agradecido como siempre con esta revista y con el énfasis de educar laboralmente, de que el trabajador sepa que no solo hay alguien que lo representa, sino hay alguien que está pendiente también de la cultura laboral, ¿no? Que es algo que justamente le debemos en la parte mejor a la Revolución Mexicana. Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo tronar.